canal de Psicutora. Para los que son nuevos en el canal, mi nombre es Andrea, soy psicóloga que disfruta de desmitificar y compartir contenido psicológico a través de esta plataforma. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas de nada. Bueno, los que ya me conocen saben que yo disfruto demasiado hablar de este tipo de temas porque realmente me apasiona compartir parte de lo que ha sido mi experiencia al hacer la transición de estudiar en un país de Sudamérica como es Venezuela a estudiar en Estados Unidos. Quiero hablarles precisamente de esos choques culturales, qué cosas son distintas. Vamos a estar hablando de diversos puntos. Bueno, empecemos por el punto número 1 y es el tema de las calificaciones. Para esto considero pertinente hacer un poquito de aclaraciones, darles un poquito de contexto para que me puedan ir siguiendo. Cuando yo emigro en el año 2017, yo venía de estudiar en un programa que se enorgullece por el programa de psicología que tienen. De hecho, es uno de los mejores en el país, lo cual fue el primer choque que tuve porque para encontrar lo que pudiera ser equivalente aquí en Estados Unidos hubiese tenido que tener mucho dinero, el cual obviamente como emigrante podemos identificarnos que al principio no es que vas a llegar con mucho dinero. Y por supuesto tener el tema del acceso y lograr realmente pues quedar en ese tipo de universidades o lograr conseguir una beca, etc. Ese tipo de programas para mí, en mi caso, no iban a estar disponibles. Entonces ese fue el primer choque, que venía de un ritmo bastante exigente, venía del tema del prestigio, venía de un programa bastante riguroso a pasar a un programa pues más laxo, más flexible, dirigido a personas que son adultos. ¿Qué quiero decir con esto? En el programa en donde yo estaba en Venezuela, la expectativa generalmente es que pues eres estudiante de tiempo completo, eso es a lo que te dedicas. Y cuando llego aquí, obviamente tenía que pues costear mis gastos, pagar la renta, pagar los servicios básicos, todas esas responsabilidades de migrante, y no iba a ser posible para mí mantener el ritmo de exigencia que tenía con lo que iba a ser mi nueva vida, trabajando, haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, este tipo de programas, que es el programa donde me encuentro actualmente, son dirigidos para adultos donde pues son más flexibles, se sabe que estás trabajando, las personas, muchas de ellas tienen mucho tiempo sin estudiar y están retomando los estudios justo ahorita. Generalmente las clases son en la noche, cuando las personas salen de su trabajo a tiempo completo y se dedican a estudiar. Hay clases que son incluso intensivos de fines de semana, que te pueden dar pues una clase, te la dan en 2 fines de semana, como para que las personas puedan mantener el ritmo de estudio, pero a la vez pues manteniéndose realistas con lo que es su vida en ese momento, que realmente no existe el tiempo para dedicarse al estudio a tiempo completo, digamos. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de las calificaciones? Bueno, yo les voy a enseñar, porque de verdad no tengo ningún problema con enseñarles, una comparación entre mis notas, mis calificaciones en Venezuela versus mis calificaciones aquí en Estados Unidos, para que más o menos noten el contraste. Y les puedo decir con seguridad que muchas veces, así no lo refleje, realmente la exigencia, lo que aprendí, la cantidad de horas que pasaba estudiando en Venezuela eran muchísimo mayores a los que son aquí en Estados Unidos. Sin embargo, van a ver por las notas como mis notas de Estados Unidos pues están casi que en el rango de el promedio perfecto, mientras que en Venezuela pues
realmente no era el caso. Y es debido a estas diferencias que les comento. Entonces, si tu experiencia es que vienes de un programa así bastante exigente, quizás tu primer choque es que estás acostumbrado a sentir bueno, que tienes que dar mucho para rendir bastante bien, o que tienes que estudiar y sin embargo las notas que sacas son promedio. Aquí realmente en este tipo de programas, o al menos lo que ha sido mi experiencia, este no es el caso. Si tú haces el trabajo, si tú estudias, tienes la posibilidad de sacar la máxima nota, y realmente no es algo que pues sientes que estás demasiado exigido, como yo me sentía en mi país. Pasemos al segundo punto, y es el tema de la programación académica. Este es un punto que, wow, me cuesta hablar porque fue, yo creo que el choque más fuerte para mí. Incluso el tema de las calificaciones, que les comento que aquí pues me va bastante bien, no me pegó tanto como el tema de la programación académica. Y les cuento por qué, más o menos para poder de nuevo explicarles con orden. El tema de la educación aquí de college inicial, o sea, de como un pregrado, lo que conocemos como pregrado, es bastante básico. Aquí realmente yo a veces lo considero hasta como una continuación de lo que en nuestros países pudiera ser la educación de bachillerato, la educación que viene antes de pasar a la universidad. Para mí, este tipo de materias que se exigen aquí a nivel de pregrado son materias que son pues bastante generales, bastante, no muy específicas realmente para lo que estás estudiando. Les pongo ejemplos concretos y también les voy a enseñar un poco los programas para que vean el contraste. Yo en Venezuela, el primer año, así más o menos que recuerde, sé que veía historia de psicología, veía psicología general, veía creo que psicobiología. Ya se los voy a enseñar para poder decírselos con el programa en mano, pero tienes que aprender todo este tipo de cosas que son pues bastante avanzadas para una persona que viene saliendo del colegio. Pasar a la universidad es como un choque, ¿no? Es como, bueno, adáptate, esto es la universidad. Yo venía de ese ritmo de exigencia, de tener que, pues, aprender cosas bastante densas, cosas bastante profundas, bastante específicas para lo que yo estaba estudiando, a pasar a ver materias como inglés, computación, preparación para los estudios universitarios. Y son materias que, si ustedes las escuchan, dicen, ajá, pero ¿qué tiene que ver esto con psicología? Y son estas las materias que realmente la programación académica de Estados Unidos, en lo que respecta a los pregrados, hacen que sean obligatorias. Cualquier persona que se gradúe aquí con un pregrado tiene que ver este tipo de materias. Y ustedes dirán, ajá, pero no entiendo cómo hacen las personas que se gradúan del pregrado de psicología si no están viendo estas otras materias que son sumamente importantes que hacen este tipo de personas. Y fíjense que esto impacta las posibilidades que tiene una persona con un pregrado en un país como Venezuela a una persona con un pregrado en un país como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la exigencia es distinta, lo que se estudia es distinto, la preparación no es para nada lo mismo. Entonces, eso fue realmente el primer choque para mí. Tener que adaptarme y tener que, pues sí,
entender que estás llegando a un nuevo país y que esto es lo que se exige aquí, fue bastante difícil para mí, sobre todo porque sentía que mi potencial y lo que yo tenía para explorar de mí misma como profesional lo estaba perdiendo, me sentía como estancada en esos años que estuve, el año que estuve terminando mis estudios aquí. Luego de haber visto los programas y decir, wow, ¿y este contenido dónde queda? ¿Dónde quedan todas estas cosas? ¿En qué momento ven las personas que se están preparando en Estados Unidos todo este tipo de cosas que ya veíamos en pregrado en otros países? Aquí, y bueno, lo que ha sido mi experiencia es que justo ahorita que estoy haciendo la maestría, imagínense, nivel de maestría, es que más o menos están introduciendo cosas que yo vi los primeros años de estudios en Venezuela. He podido ver cosas como la que les comentaba anteriormente, he visto materias relacionadas un poquito más a lo mío. También voy a compartir este programa con ustedes como para que más o menos vayan siguiendo lo que les voy diciendo también. Pero he visto cosas más especializadas a momento de la maestría. Y tiene sentido si se ponen a evaluar por qué en Estados Unidos el profesional, digamos, si se va a dedicar al área clínica, le exigen una maestría. Porque es que en el pregrado no le dan la preparación que necesitan para estar de frente a un paciente. No existen las prácticas clínicas como lo existen en otros países, donde tienes que estar, digamos, en contacto directo con la comunidad, en contacto directo con personas, acumulando ese tipo de experiencia en pasantías, en prácticas. No existe si no es hasta el nivel de la maestría. Entonces, cuando te pones a analizar todo ese tipo de cosas y te pones a comparar, sí tiene más sentido que, digamos, se exija este nivel para poder ejercer de esa manera. Cosa que al principio es un contraste, sobre todo si tú vienes de tu preparación en tu país, tú tienes ya las herramientas, tienes la experiencia, quizás ya has trabajado en tu país y que te digan que no, ahora tienes que hacer una maestría, es como que ¿qué? ¿Pero por qué? Si yo en mi país podía trabajar perfectamente. Esta es más o menos la explicación a todo eso. Entre los otros choques culturales, no podía faltar el tema de los costos. Y esto es bastante importante, puede variar mucho porque depende del programa en el que estés, depende también del estado en el que estés. Hay estados mucho más baratos, hay estados que son mucho más costosos. Yo, en mi caso, yo llegué a Massachusetts, que es de los estados más caros, porque es donde están pues instituciones muy prestigiosas en cuanto al área académica. Y a pesar de que yo no estuviese necesariamente en esas instituciones, el estado en sí es bastante costoso y es un estado que se enorgullece por ser de los más altos estándares académicos. Entonces, en cuanto a los costos, en mi caso, tuve que depender de los préstamos estudiantiles, que es lo que hace la mayoría de las personas que viven aquí en Estados Unidos. Tomar préstamos estudiantiles, lograr conseguir una beca, porque de otra manera se hace bastante costoso y casi imposible estudiar. Lo que quiero decir con esto, y como para cerrar este punto, no en una nota tan negativa, es que si para ti es importante estudiar y esto es algo que tú quieres hacer en tu vida, no te sientas descorazonado al escuchar esto. Hay muchas opciones. Incluso si no logras conseguir un préstamo académico, hay arreglos en los que puedes llegar con tu universidad, hay planes de pago. Siempre van a haber formas que te puedan ayudar para que puedas lograr ese objetivo si tu objetivo es seguir estudiando. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Yo sin duda siempre que hablo de esto lo disfruto y lo saben. Creo que se nota cuando disfruto de hacer videos así de este estilo. Si tienen alguna pregunta, como siempre, pueden dejarla en los comentarios.
Siempre que tenga oportunidad voy a responder con gusto a sus dudas. Me gustaría hacerles otro video hablando específicamente de lo que ha sido la maestría, porque en este quise enfocarme pues mucho en la comparación en cuanto al tema de pregrado, pero también tengo ahorita la experiencia de la maestría y quisiera compartirles eso también, si es algo que les gustaría, que sienten que les va a ser de utilidad, con mucho gusto puedo hacerlo, hablarles de lo que es la experiencia aquí con las prácticas clínicas que justo estoy iniciando en este momento. Déjenmelo en los comentarios también si les gustaría ver ese tipo de contenido y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.